Hola amigos, buenos días. ¿Deberíamos acabar con el bulldog francés? Esto no es una manía que tenga yo a este perro, ni muchísimo menos. Es una pregunta que a día de hoy muchas asociaciones veterinarias nos estamos haciendo en toda Europa. Y en algunos países de Europa ya se están tomando medidas de tipo legal para evitar el exceso, la manía que tenemos los humanos de seleccionar a una raza de animal en función de una serie de características que hacen que la vida de estos animales sea francamente lamentable. En este vídeo os explicaré qué enfermedades le estamos provocando a este perro y por qué y en qué países se está planteando ya el reducir de forma enérgica, de forma ya casi judicial, la selección excesiva que está teniendo este tipo de animales. ¿De acuerdo? Pues aquí en el vídeo os lo cuento. Todo esto nació a raíz de un estudio que publicó a finales del año 2021 la RVC, que es la Royal Veterinary College. Es una asociación de veterinarios de animales de compañía del Reino Unido. Esta asociación, durante aproximadamente un año o año y pico, hizo un estudio epidemiológico comparando al bulldog francés con otras razas de perros bulldog y viendo qué patologías tenía de más este tipo de perros con respecto a otros bulldog, que también son problemáticos. Todos los perros braquicefálicos, es decir, estos perros que notáis que tienen una cabeza desproporcionada con respecto a su cuerpo, van a ser perros que ya de por sí son problemáticos. Pero en el caso del bulldog francés, esta asociación ha demostrado empíricamente que los problemas son mucho más graves. Básicamente, los problemas que os voy a contar van a estar causados básicamente porque esta raza ha tenido tres pilares fundamentales en cuanto a su selección. Se ha buscado que tenga el hocico especialmente achatado, es decir, tiene un hocico muy cortito, una columna vertebral también extremadamente corta para su tamaño y un abuso en el número de pliegues que tiene en su piel. Por lo tanto, no tiene nada que ver el bulldog francés que hay en la actualidad, que es, para entendernos, más cabezón, más chato, más cortito de columna y de cola y con muchos más pliegues. Esto no es normal. Y esto conlleva a que este animal tenga los siguientes problemas. Concretamente, y os dejaré el estudio aquí en el cajetín del vídeo, se ha visto que la raza de perros bulldog francés tiene hasta un 30% más de problemas respiratorios. Esto es lógico, porque el hocico no tiene una función decorativa. El hocico tiene como función principal en cualquier perro la de calentar el aire cuando entra. Cuando haces tú una inspiración, coges aire, tenemos unos cornetes, tenemos unos tabiques nasales ahí en la nariz, las personas, y en los perros en el hocico, que calientan el aire. El aire no puede entrar tan frío al pulmón. Y en este perro prácticamente eso no se va a dar, con lo cual el aire va a llegar frío al pulmón. Y además más sucio, va a ser un aire que no se va prácticamente a ver filtrado. Luego, el abuso que se ha hecho también en cuanto a seleccionar a estos perros para que tengan más pliegues cutáneos ha hecho que en los últimos años el porcentaje de animales bulldog francés con dermatitis se ha incrementado hasta en un 11,2%. Esto es una barbaridad. Y estoy hablando en comparación a otros bulldog, ya no me refiero a otras razas de perros. Lógicamente, el Shar-Pei va a tener más. El Shar-Pei es un mundo aparte que habría que analizar en otro vídeo. Pero con respecto a otros bulldog, este animal va a tener muchos más problemas de dermatitis. Y luego, el haber seleccionado también a estos perros para que sean más cortos de columna vertebral, de entrada ha incrementado que sean unos animales que den a luz con mucha dificultad. Los partos problemáticos, es decir, los partos que llegan a ser distóxicos, que la perrita sufre en el momento de dar a luz, se han incrementado también en un 9,1%, un auténtico
disparate. Y este estudio no penséis que se ha hecho con 4 perros y en paz. En este estudio prácticamente han participado casi unos 25.000 animales, de los cuales casi 3.000 eran bulldog francés y el resto, unos 21.000 y pico, eran bulldogs de otras razas. Y se ha comparado la prevalencia de los problemas que os he comentado entre el bulldog francés y el resto de grupos de bulldog. Pero en el caso de Inglaterra, de momento se han limitado, que es un país que tiene muchos perros de esta raza, a dar una serie de consejos de información al propietario. Por favor, no compréis estos perros, no invertáis el dinero en estos perros, porque de entrada es un perro que cuesta mucho dinero y en segundo lugar os va a costar mucho más, casi seguro, el mantenimiento de ese animal, porque es que además esta selección, estos problemas van a conllevar que la esperanza de vida de estos perros se vaya cortando. Estos perros ya no viven lo mismo que vivían hace unos años. En el caso de Holanda, como os comentaba, la misma asociación a nivel holandés ha propuesto que no se permita, y de hecho ya se ha prohibido por el gobierno holandés, el inscribir a estos perros excesivamente seleccionados en el libro de razas, el famoso Kennel Club. El Kennel Club holandés a día de hoy ya no permite la inscripción de tu perro que te has comprado, bulldog francés, en el libro de razas. Es decir, que no te va a servir ni podrás atestiguar que es, a nivel de papel, que es un perro de esa raza. Todos sabemos que es un bulldog francés, pero a toda la gente le gusta tener su ficha de perro con su árbol genealógico y demás. Esto a nivel de Holanda se prohíbe, ya no se deja. Es una manera de obligar a que los criadores de este tipo de perros no seleccionen a estos animales tan, por decirlo de alguna manera, depravados, tan degenerados. Esto no es normal. Esto no es normal. Y de hecho, os hice hace poco un vídeo explicándoos las barbaridades que hemos hecho con los perros, porque hemos hecho muchísimas. Aquí os pongo las 20 más razas que más hemos machacado, pero es que afortunadamente ya se están tomando medidas, y cuando esto se hace en un país como Holanda o en Inglaterra, tarde o temprano nos va a llegar aquí a España y va a llegar a América y va a llegar a otros sitios, porque no es normal. Esto no se puede permitir, no se debería permitir.